Baruch atah Adonai Yahweh Sebaot, Beshem Adon Yahshua HaMashiach, Abba Kadosh, Holy Father, en el nombre bendito de Yahshua in the holy name HaMashiach, of Yahshua HaMashiach, te pedimos seas tú quien we nos ask you ministre that por you medio be de tu the one bendito that Ruach ministers through HaKodesh. your Ruach HaKodesh. No queremos oír We palabra do de not want hombre, to hear queremos words of oír man. tu We preciosa want to voz. hear your precious voice. Omen, Amen. beomen. Amen. Shebe Bakashah Please, Ahim, brothers, take a seat. su servidor quien le Your habla, servant, the one Dr. speaking, Javier Palacios Dr. Elorio, Javier Palacios Elorio, Roe, de la Quejila of Gozo the y Paz congregation en Tehuacán, Joy and Puebla, Peace in México. Tehuacán, Puebla, Mexico. Le invitamos de parte We de invite todos you a visitar to las visit páginas the de internet website gozoypaz.mx, www.gocoypz.mx in en Spanish y jacoswell.net en inglés. jacoswell.net in English. Usted encontrará You will videos, find videos, audios audio y teachings, apuntes and que puede study usted notes bajar, that you may download, copiar copy, y regalar. and give away for free. Hágalo y hágalo Do it pronto, and do it quickly, porque los tiempos se because están time acortando. is running out. Hágalo con Do toda it confianza. without confidence. Todo el All the material es material is gratis, free, sin ningún costo. completely free. Vamos a continuar We are going to continue con el estudio with the study del libro of the book de Ezequiel, of Ezekiel, Yehezkel. Jehezkel. Y vamos a ir, amados And, Sahim, dear brothers, por favor, please hacia el capítulo turn to chapter 5. 5. Ayer ministré Yesterday I sobre el ministered castigo about the a la casa punishment de Judá for the house of Judah y a la casa de Israel. and the house of Israel. Entonces, recapitulando, Talking about it en el año again, 2008 in the year terminó el 2008, castigo para la casa de Israel. the punishment for the house of Israel ended. Bueno, desgraciadamente, lo triste es que Unfortunately, the sad el Eterno dio su Torah, Is that the everlasting Father gave His Torah, dio Shabbat, He gave dio Shabbat, los pactos, He gave the covenants. pero muchos But que Many aparentemente people that guardaron Torah apparently lo kept hicieron Torah did hipócritamente it y hypocritically apostataron. and apostatized. Entonces, So Nosotros we tenemos que orar por ellos have to pray for them para que so puedan reaccionar si el Eterno they tiene can rajem. react if the Así everlasting será. Father has mercy. Vamos a Ezequiel 5. Turn to Ezekiel chapter 5. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba, toma pues después una balanza de pesar y divide los cabellos. And thou, son of man, take thee a sharp knife, take thee a barber's razor, and cause it to pass upon thy head and upon thy beard. Then take the balances to weigh and divide the hair. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad, y una tercera parte esparcirás al viento, y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Thou shalt turn with fire a third part in the midst of the city, when the days of the siege are fulfilled, and thou shalt take a third part and smite about it with a knife, and a third part thou shalt scatter in the wind, and I will draw out a sword after them. Ahora, So, aquí encontramos tres here cosas. we find three Uno, things. First, hambre. hunger. Dos, Two. espada. Sword. Tres, 3, cautiverio. captivity. Está hablando It claramente is clearly talking de about que la casa de Judá sería that the dividida en house of tres, Israel was going to be pero al divided mismo into three, tiempo está hablando but at the same time, de que habría hambre, it is de saying que habría that espada is going to y de be que muchos serían hunger, llevados en sword, and cautiverio. many people were going to be carried captive. Ahora, So, cuando lleguemos al estudio de Zacarías, When we Zacarías, study the book of Zechariah, veremos que en el capítulo we will 13 see y that en el in verso chapter 8, 13 and verse pero 8, no vamos para allá todavía, so será dividida Judá, la casa de Judah, Judá, en the tres house of tres Judah, partes. will be divided in three Y dos parts. terceras partes Two-thirds van a ser raídas de Will la tierra, be cut off from the y una earth, tercera parte será and metida en one fuego. third part will be Despuésito into veremos fire. el Later, libro, amados, de we will study Zacarías. the book of Zechariah. El 3, el El verso 3 3. de Ezequiel 5, tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en tu delantal, en la falda de tu manto. Thou shalt also take thereof a few number, and bind them in thy skirts. Ahora, Now, está hablando del talit. it is talking about the talit. Tomarás también de allí unos pocos. You shall take a little of them. Tomarás de ahí unos pocos. You shall take thereof a few in number. ¿Qué significa? What does this mean? Remanente. Pónganle, It amados, is the aquí, remnant. por favor. Remanente. Remnant. Ahora, el So, remanente The remnant tiene que ser puesto en fuego. has to be put into Tiene que ser fire. purificado. It has to be purified. Por eso en el For that verso reason, 4 in verse 4, dice: it says, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego, y en el fuego los quemarás, y ahí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Then
Take of them again, and cast them into the midst of the fire, and burn them in fire, for thereof shall a fire come forth into the house of Israel. Ahora, So- el verso 5. Verse 5. Así ha dicho Yahweh, el Adón, esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Thus said Yahweh Elohim, this is Jerusalem, I have set it in the midst of the nations and countries that are round about her. Bueno, Well, el verso 3 habla de remanente. Verse 3 speaks about the remnant, Y amados Sahim, por and your favor, brothers, please. el verso 4 Verse habla 4 speaks de about purificación del remanente. purification of the remnant. Ahora, Now, es Shabbat It y is no debemos de Shabbat, perder el gozo del and Shabbat. we should not lose the joy Pero of Shabbat. habemos but muchos there are a lot acá y of allá. us here and there. Ahora, Now, de este grupo from this group y del grupo de allá, and that group, conforme vaya avanzando la tribulación, as the tribulation continues, el Eterno the everlasting Father pondrá a algunos will a prueba put some of us in trial. y de ahí tomará And un remanente. He will take a remnant. Y después And later, ese remanente That remnant va a hacerlo pasar a fuego. will be into fire. Ahora, So- tú dirás entonces de para qué murió Yahshua HaMashiach. Why did Yahshua HaMashiach died? Bueno, ya Well, estudiamos el Brit We already Hadashah, studied the Brit está Hadashah, Matillahu, and it is the book Gilel, of Matthew, Yohanan, Luke, la John, carta de Judas, the letter of Judah, Apocalipsis, Revelation, y en breve veremos las and in a cartas. few days we Y will entonces study the letters. a So todo remanente lo mete en fuego. he a puts todo. the remnant in the A todo fire, remanente. all the remnant. Es decir, It means somos salvos por gracia. we are saved by grace. Shaul dice, Shaul said, Pablo, Paul dice que said tenemos que pasar muchas pruebas y that we have to tribulaciones. go through Porque trials si and no, no se tribulations. forja la persona, If not, the person no is crece not- en Shema 1, 2, does not 3 grow. hasta Malhut. To the levels of Entonces, Spiritual nosotros levels. So, tenemos que estar preparados para we have todo. to be prepared for everything. Conocemos hermanos acá We know brothers here que tuvieron cáncer that y que suffered por from milagro cancer, de Yahshua and by HaMashiach a miracle of Joshua HaMashiach, sanaron they were totalmente. totally healed. Ellos ya fueron They- puestos a fuego, They were put into pero fire. aún así no but sabemos si vendrá otro even fuego so, más we fuerte do not know if para a ellos, stronger fire para will nosotros, come para for todos. them, for us, for De lo, que sí, everyone. de lo que sí estamos seguros What we are es que vamos sure a pasar is pruebas. that we are going to go through Ahora, trials. algo So, que me queda a mí muy claro es esto. one that I Por favor, pongan mucha clearly atención, aunque hay understand is excepciones. this. There are some exceptions. Los que hemos pasado muchas pruebas Those of us who have y gone muchos- through muchas several enfermedades trials, graves y que el Eterno nos ha sanado, diseases, and the everlasting Father has healed us, vamos llevando la punta, como we que somos go, punta, como que we somos go, delantera. we go in the front. Entonces, So, el ejemplo lo tenemos en We Jeremías. have the example in Jeremiah. Jeremías sufrió mucho. Jeremiah suffered a lot. Ya vimos We already ese studied tema, that ese libro, book. y por algo el Eterno permitió que él viviera For some reason, entre the el pueblo everlasting Father después de todo allowed him to de ser llevados a live in the cautiverio. people when they were carried Entonces, out. no hay nada escrito, to vamos, me captivity. refiero a algo que nos pueda asegurar que no vamos a ser There is mártires. not written that does not assure that we are going to Pero be por eso estamos martyrs, orando al but for Eterno. that reason we are praying to the Ahora, de lo everlasting que Father. sí estamos So, seguros what we es are de que el sure Eterno quiere que guardemos la is that santidad the everlasting Father wants us to y live in orar, holiness and to pray, ayunar, to fast, guardar bien, por favor, el Shabbat. to keep Shabbat. Y si vas a entrar al pacto, no And seas un if violador you are del going pacto, to enter to the covenant, porque do en not todo hay violate the consecuencias. El covenant, Eterno because perdona, everything has pero hay consequences. The consecuencias everlasting de Father transgredir los forgives, pactos. but there are Entonces, consequences guárdense todos of the en santidad, transgressions of the amados covenants. aquí. So, dear Ahora, brothers, live in vamos por holiness. favor So, al capítulo 8 turn to chapter 8. y tú vas a leer todo el libro. You are going to read the entire Recuerda book. que hay So, esto. remember, Recuerda que hay esto. remember. Bendito es el abacados, Blessed be the Holy es Father, que siguen llegando visitas because hoy, we have new visitors y por eso today, estamos contentos. and for that reason we are happy. ¡Aleluya! Bueno, en el capítulo 8, Chapter 8, verso 3. verse 3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por los peyot, de mi cabeza, y el Ruach me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Elohim a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provocaba celos. And he put forth the form of a hand, and took me by the lock of my head, and the Spirit lifted me up,
between the earth and the heaven, and brought me in the visions of Elohim to Jerusalem, to the door of the inner gate that looked toward the north, where there was set the image of jealousy, which provoketh the jealousy. Ephraim Mishkafah, So, ¿tienes tus lentes? Aleluya. Ahora, fíjense muy bien, en las traducciones in the dice translation it says, que dejas, it is pero se está refiriendo realmente It says locks. al pelo largo It is que really nos referring dejamos, to the long hair that y we entonces have. Ezequiel In the fue book tomado of por uno de Ezekiel ellos, was taken by one o of por them, los dos, or Peyot. by the two locks, Entonces, Peyot. So, Independientemente del significado independently que le from dé the la casa de meaning Judá, that the house of de Judah que son dos gives, canales de energía para la Cábala, that etc., there are two channels of energy for sí es Kabbalah. bíblico, pues, Yes, para que se it entienda is biblical, que uno so you se debe de understand. dejar largo el cabello One should de las let sienes. the hair Entonces, grow of aquí the se sides encuentra la of the palabra head. So peyot, here we peyot, have the word peyot. Peyot. Ahora, So, ¿cuál es esa imagen del celo? what is that image of El jealousy? obelisco. The obelisk. Pues vamos a ir viendo So, qué abominaciones we are estaba going to haciendo see Judá. what abominations para was merecer el Judah castigo. doing to be worthy of punishment. Dice en el 5, Five. y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí el norte junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Then said he unto me, Son of man, lift up thine eyes now the way toward the north. So I lifted up my eyes the way toward the north, and behold, northward at the gate of the altar this image of jealousy in the entry. Y me dijo, en el 8, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. 8. Then said he unto me, Son of man, dig now in the wall. And when I had digged in the wall, behold, a door. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. And he said unto me, Go in and behold the wicked abominations that they do here. Entré pues y miré aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared de todo alrededor. So I went in and saw, and behold, every form of creeping things, and abominable beasts, and all the idols of the house of Israel portrayed upon the wall round about. Y delante de ellos estaban sentados varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. And there stood before them 70 men and of the ancients of the house of Israel, and in the midst of them stood Jasaniah, the son of Shaphan, with every man his censer in his hand, and a thick cloud of incense went up. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Yahweh, Yahweh ha abandonado la tierra. Then said he unto me, Son of man, hast thou seen what the ancients of the house of Israel do in the dark, every man in the chambers of imagery? For they say, Yahweh sees us not, Yahweh has forsaken the earth. Entonces, So, a ver, voy a hacer un paréntesis. I want Recuerden to que tell you ministramos this. la Torah, la Remember that Tanaj. we minister the Torah, the Está hablando Tanakh. aquí de la casa de It is Israel. talking about the house of Israel. Entonces, So, ¿realmente Elohim abandona la tierra? does really Elohim ¿Realmente Elohim no nos forsake the ve? earth? Does Elohim Bueno, really pongan see atención. us? El So, problema es que en este grupo the problem is that in this y allá group, también and that group also, hay almas que there are piensan souls that que think Elohim no los ve that cuando Elohim pecan. does not see them Pero when sí, they sin, but yes, sí te ve. yes, he Por lo sees tanto, you. mantengámonos Therefore, en Kedushá let total, en us live santidad in total. total holiness. Me Kedusha. dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. He said also unto me, Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations that they do. Bueno, quiero hacer una Where aclaración. I want to make a El verso clarification. 10, Verse los 10. reptilianos existen desde hace mucho tiempo. Reptilians exist from a long time ago. Verso 14, me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Yahweh que está al norte y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando, o sea, adorando a Tamuz. 14. Then he brought me to the door of the gate of the house of Yahweh, which was toward the north, and behold, there sat women weeping for Tammuz. Entonces el Eterno aquí So the está everlasting llevando a Father here Ezequiel a ver is- abominaciones cada día mayores. allows o Ezekiel to es see decir, ese es un decir. Abominations, Cada día mayores. each day greater Luego me abominations. dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Then said he unto me, Hast thou seen this, O son of man? Turn thee yet again, and thou shalt see greater abominations than these. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh, y aquí junto a la entrada del templo de Yahweh,
entre la entrada y el altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. And he brought me into the inner court of the house of Yahweh, and behold, at the door of the temple of Yahweh, between the porch and the altar, were about 25 men with their backs toward the temple of Yahweh, and their faces toward the east, and they worshipped the sun toward the east. Ahora subraya adoración al sol. Underline worship of the sun. Eso es lo que hacen los católicos, This is cristianos y de toda Catholics do, denominación, and the Christians, adorando en domingo. They do this because they worship on Sunday. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme aquí, que aplican el ramo a sus narices. Then he said unto me, Hast thou seen this, O son of man? Is it a light thing for the house of Judah that they commit the abominations which they commit here? For they have filled the land with violence, and have returned to provoke me to anger. And lo, they put the branch to their nose. Pues también yo procederé con furor, no perdonará ni ojo, ni tendré rajen, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Therefore I will also deal in my fury. My eye shall not spare, neither will I have pity. And though they cry in my ears with a loud voice, yet I will not hear them. Ahora, So, nosotros tenemos que tener en cuenta, we have to keep in mind que si no se that arrepiente la persona, if the person does not va a tener repent, serias then the consecuencias. person is going to have horrible consequences. Entonces, lo he So, ministrado muchas I veces. have ministered this Lo several times. importante es que portes tu What is talit, tu important is for you zipsiot, to wear the talit, the las tzitziot. mujercitas su mitpahat, Women should wear etcétera, mitpahat, head pero que coverings, guardemos la santidad. but we should live in La holiness. hipocresía la aborrece el Eterno. Hypocrisy is De abhorred hecho, by Yahweh. la Actually, fiesta de the Hamatza feast of es eso, Hamatzah los is panes that, sin levadura, unleavened bread, que vivamos sin that pecados, we sin should hipocresía. live without sin, without hypocrisy. Ahora, vamos So, hacia el capítulo 11 turn to y chapter vamos a ver 11, versos específicos and we are en going el to verso study 23. specific verses. Y es 11:23, y el esplendor de Yahweh se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Verse 23, And the glory of Yahweh went up from the midst of the city, and stood upon the mountain which is on the east side of the city. Ahora pongan en un paréntesis ahí So, mismo en su Tanaj, Monte de los Note, Olivos. it is the Mount of Olives. Ese es el monte donde This is está the mount el esplendor de where Yahweh. the splendor of Yahweh is. Y And- de ahí se ascendió Yahshua a los Shamaim. And in this place, Y en Joshua ese ascended up monte to vendrá heaven. Yahshua. And Joshua will come Bendito back es el abacados. on this mount. Blessed Ahora- be the Holy Father. So, Capítulo 12. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Chapter 12. The word of Yahweh also came to me, saying, Son of man, thou dwellest in the midst of the rebellious house, which have eyes to see and see not. They have ears to hear and hear not, for they are a rebellious house. Recordamos que eso se Remember lo dijo también a Isaías. That he told this to Isaiah. Ahora, So, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer pasando What? a otro capítulo? so ¿Qué hay que hacer cuando a alguien le lanzan brujería? Porque eso what existe. we should do Hechicería, when someone etcétera, is etcétera. Todo eso existe porque si no, when someone is worked with witchcraft, no lo prohibiera el Eterno. it is the witchcraft is forbidden because En it exists. En Deuteronomio 18, In verso 10 Deuteronomy en chapter adelante, 18, verse 10, and the following dice verses, que no hagas pasar a tu hijo o a tu hija por el it says fuego, that you should not y que make no haya hechiceros, your ni son or encantadores, daughter ni to go magos, ni through heaven, adivinos. and there should not ni be quien consulte sorcerers, a los wizards, muertos. and those who consult Bueno, el mal those existe, that eso have es real, eso familiar es real. spirits. Evil Ahora, exists. So, ¿Cómo se rompe todo eso? how can we break all that? Hay dos audios de There liberación are two demoníaca audio teachings about demonic en deliverance español e in inglés. Spanish and English. También hay And apuntes en also there español are e notes inglés. in Spanish and Y English. también está el And tema de las also maldiciones there are en teachings audio about y en curses, escritos en audio español e teachings. inglés. writings, and audio Bueno, el teachings. Eterno utiliza a sus siervos Well, the aquí en la everlasting Father tierra uses His para servants here on neutralizar earth eso. to Vamos por neutralize favor a that. Ezequiel 13, verso 20. Ezekiel chapter 13, verse 20. 13, verso 20. 13, verse 20. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Adón: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando.
Wherefore thus said Yahweh, the Lord Adon, Behold, I am against your pillows, wherewith you hunt the souls to make them fly. I will tear them from your arms, and will let the souls go, even the souls that you hunt to make them fly. Bueno, Well, tú puedes anotar ahí en you tu can Tanakh, por take favor, notes, amado please. amada Jod. So, Puedes poner You can take neutralizar poderes. neutralize Neutralizar powers. poderes. Neutralize powers. Eso existe. This exists. Eso hay. And Neutralizar poderes. Neutralize powers. Neutralizar poderes. Neutralize powers. Entonces, So, el que está afectado the one that is affected tiene que ser llevado has to ante be- alguien que estudie Torah, has to go que to dé someone that studies testimonio, Torah, that gives y entonces se hace la testimony, liberación and demoníaca. then Sin demonic embargo, deliverance. However, ahí no acaba todo. La persona this does not end se here. tiene que The comprometer person has to be a compromised mantenerse en santidad, to live in en holiness, Kedusha. in Kedusha. Se tiene que comprometer a The person mantenerse en has to santidad. compromise himself to live in holiness, Ese Kedusha. muchachito quiero que anote. Eso es, el que está detrás de Oscar. Eso es, le encargo a la que está junto que se encargue de que anote. Aquí So, venimos a aprender, We no come here a to que take se nos notes. metan moscas a la boca. En el capítulo 14, Chapter 14, verso 3. verse 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus oídos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Son of man, these men have set up their idols in their heart, and put the stumbling block of their iniquity before their face. Should I be inquired of all by them? Entonces, en pocas palabras, So in few words, está diciendo el it is Eterno, the everlasting Father is saying, ¿por qué yo voy a responderles? why should I answer them? ¿Acaso ellos me van a consultar a mí Are they y yo going les tengo que to responder? consult me and I have to answer them? Con todas las abominaciones que acabamos de With describir, all the abominations that we porque están en la described, bendita Tanaj, because they are in the Holy el Tanakh, Eterno Yahweh no tiene the por qué responder a everlasting una oración de un Yahweh necio. has no reason to answer the prayer of a stubborn. Entonces, So, en el verso 14 dice, verse 14, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noaj, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Yahweh el Adón. so these three men, Noah, Daniel, Job, were in it, they should deliver but their own souls by their righteousness, said qué? the Lord Yahweh. Why? Porque estos varones fueron Because these men were santos, holy, Kadoshim. Kadoshim. Realmente se guardaron en Kedusha. They really En lived el in verso holiness. 20 dice, y estuviesen en medio de ella Noé, Noaj, Daniel y Job, vivo yo, dice Yahweh el Adón, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Verse 20, the Noah, Daniel, and Job were in it, as I live, saith the Lord Adon Yahweh. They shall deliver neither son nor daughter, they shall but deliver their own souls by their righteousness. Entonces la justicia So justice es algo que debe de is caracterizar a un something hijo de that Israel. has to be a characteristic Hay of un a son audio, y of perdón que sea Israel. repetitivo, There is an audio teaching, que titulé that I 20 called características de un 20 salvo. characteristics of Y a una de las saved person. características And one of the es la characteristics justicia. is justice. Si no hay If justicia, no there hay is no santidad. justice, there is no holiness. Ahora, Now, en Ezequiel 16, Ezekiel chapter el verso 16, 17, verse 17, tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Thou hast also taken thy fair jewels of my gold and of my silver, which I have given thee, and madest to thyself images of men, and didst commit whoredom with them. Ahora, So, por favor, mucha Please, atención pay close y attention mucha madurez. and be Y hay mature, cosas que podríamos There are mejor things platicar después de Shabbat. that we can speak after Shabbat. Pero lo que sí But quiero decir es que what I está want to hablando del tell obelisco you is that it is talking about the y obelisk. entonces hacían and abominaciones con ese They obelisco. did abominations with that Por obelisk. favor, no te Please, imagines, do not imagine, bueno, sí, pecaron, well, se hicieron un they obelisco committed ya. adultery, No, they made an no, obelisk, and that's no, all. no, no, No. 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 Eran fornicaciones reales. These were real fornications. Así como cuando dicen en Just as Segunda de Reyes, que Second Kings sacrificaban says sus hijos al that diablo, they a sacrificed Moloch. their children to the Eso devil, fue real. Moloch. That was real. Porque muchas personas, Because muchos hermanos many todavía brothers piensan, still bueno, think, pero ¿cómo sería well, eso? No, how realmente can los that be quemaban possible? vivos a They los really hijos. burned their children alive. Entonces te das cuenta hasta So, dónde llegó la reprobación de Do you Judá. think how far the reprobation of Judah went? Ahora, So, mucha atención y a eso vamos. Pay Con el close 20, el attention. verso 20. Verse 20.
Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habían dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Moreover, thou hast taken thy sons and thy daughters, whom thou hast borne unto me, and these hast thou sacrificed unto them to be devoured. Is this of thy whoredoms a small matter? Entonces el Eterno está So diciendo, the everlasting ¿era Father is poco lo saying, que hacías? is this ¿Y todavía smaller? quemas a tus hijos? And you even burn your sons? Verso 21. Verse 21. Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieres a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. That thou hast slain my children and delivered them to cause them to pass through the fire for them. Ahora vamos a Segunda de Reyes, 2 Kings, capítulo 21 chapter 21, y verso 6. verse 6. Y vamos a ver que esto realmente existió. Segunda we de are Reyes, capítulo 21. 2 Kings, chapter Verso 21, 6. verse 6. Y fue en la época de And uno de los this peores happened in reyes, the times of one of the worst kings, Manasés. Manasseh. Manashe. Manasseh. 21:6. Cuando tengan Segunda de Reyes 21:6, me dicen un 2 amén Kings gozosos. 21, 6. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Yahweh para provocarlo a ira. And he made his son pass through the fire, and observed times, and used enchantments, and dealt with familiar spirits and wizards, and he wrought much wickedness in the sight of Yahweh, to provoke him to anger. Ahora, en el verso 9, Verse 9, está diciendo el Eterno que hicieron It says cosas más malas that they did more que las wicked naciones things than the a las nations cuales Yahweh destruyó whom Yahweh destroyed, para que tomaran la tierra prometida. so they could take the Hicieron promised cosas más land. malas. They did Verso more 9. evil things. Mas ellos no escucharon y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel. Verse 9, but they hearkened not, and Manasseh seduced them to do more evil than did the nations whom Yahweh destroyed before the children of Israel. En el verso 11 dice que cosas más malas que los amorreos. Verse 11 says that more wicked things than the Amorites. Entonces, si tú lees todo el capítulo 21 de So, Segunda de if Reyes, you read 2 Kings chapter 21, verás que realmente eran abominaciones you will see terribles. that these were horrible abominations. Ahora, Now, entonces fornicaban so they committed con el fornication obelisco with the obelisk, y entregaban a and sus hijos they delivered al their diablo. children Ahora to tú the devil. dirás, Now you pero may say, ¿cómo es posible, "But how can Roe? this be possible, Aquí lo Roy? estamos viendo. We see this here. ¿Y tus hijos What about your no los children? entregas al diablo con la televisión mundana? Don't you deliver them with ¿No los entregas al pagan diablo TV? con un celular Don't you para ver deliver to pornografía y Satan masturbarse? with a cell phone to watch ¿No los entregas pornography al and diablo masturbate? comprándole juegos de Satanás? Don't you deliver them to Satan Es lo buying mismo. video Tú games los of estás Satan? entregando a Satanás. It is the same. You are delivering them Igual to que Satan, ellos en esa época. just as they did back Entonces tengan then. cuidado So be careful con las películas, with tengan mucho cuidado movies. con Be todo careful eso. with all that. Entrega a tu hijo a Yahweh, Deliver conságralo a your Yahweh. son to Yahweh. Consecrate Aleluya. him to Yahweh. Los papás cuando van teniendo a sus hijitos Children, when they acá fathers, y when allá they have también, their children here entonces and there, vienen they y come dicen, Roe, por and they favor, tell ¿no me, puedes Roy, hacer una oración? can you please pray? Y entonces yo ya And then pongo las manos al I bebito o lay bebita my hands y on lo the baby consagramos a girl Yahshua or boy, HaMashiach. and we consecrate him or Eso es lo her que to debemos de Yahshua hacer. HaMashiach. This is what we Bendito should es el do. abacados. Blessed be the Holy Father. Entonces, So, abominación tras abominación, abomination after abominación tras abomination, abomination y after tuvo que venir el abomination, castigo. and the punishment Vamos came. por favor, amados Sajín, So, a Ezequiel 16, beloved brothers, en el turn verso to 48. Ezekiel chapter 16, verse 20. Aquí está diciendo Here it says que Sodoma se portó decente that Sodom comparación was con Judá. decent in comparison with Judah. ¿Sí tienen Ezequiel 16, 48? Ezekiel 16, Vivo 48. yo, dice Yahweh el Adón, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. A ver, todos It vamos a says, leerlo, el 48. Amén. A Gonzalo. As I live, said Yahweh, Elohim, Sodom thy sister has not done, she nor her daughters, as thou hast done, thou and thy daughters. Recuerden que del capítulo 1 So remember that de chapter Ezequiel 1, al 24 from chapter 1 es el to castigo para 24, Judá. the punishment for Judah. Entonces, So está diciendo aquí que it Sodoma says that Sodom hizo menos mal did less que evil Judá. than ¿Te Judah. imaginas? Do you imagine? No es
un pensamiento vago, It is not a, No, it is es a lo que real está diciendo thought. Yahweh Sebaot. This is what Yahweh Tsebaot says. Vamos por favor al capítulo 17 Turn to chapter y en 17, el verso 22. verse 22. Así ha dicho Yahweh el Adón, tomaré yo del collobo de aquel alto cedro y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará frutos y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Thus said Yahweh Elohim, I will also take of the highest branch of the high cedar, and I will set it, and I will crop off the top of these young twigs, a tender one, and will plant it upon the high mountain and eminent. In the mountain of height of Israel will I plant it, and shall bring forth boughs, and bear fruit, and be a goodly cedar, and under it dwell all fowl of every wing, and the shadow of the branches thereof shall they dwell. Ahora, ciertamente, Certainly, aquí está hablando de la ampliación de su here rajem, it is talking about his mercy. porque Because independientemente del cautiverio a Independently Babilonia, from the el Babylonian Eterno captivity, siempre tiene un the remanente. everlasting Father always has a remnant. Ahora, vamos So, al capítulo 18 Turn to chapter 18, y aquí está hablando and here it is específicamente specifically de talking que el about alma que peca esa va a that morir. the souls that commit Verso sin, 4. that one shall He die. aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Bueno, el Eterno Well, the está everlasting dando a Father entender claramente is que el alma que once- peque, esa es la que va a morir. He is telling us that Ahora, the soul that sins, Pero, that shall ¿cómo die. cómo But es esto? how is that? Si un joven, If a young man ya que tenga raciocinio, peca, that has consciousness commits pero si sin, el papá if the le father dio buena educación gave him good y este education, peca, and this young man commits sin, entonces then el joven morirá, pero the el young papá no man tiene por qué will die, morir. but the father has no reason to die. Ahora, el So, problema es para los hermanos, los ajim que tienen menores de edad. The problem is for the brothers that Si el niño have peca, children entonces va a that ser are culpable underage. del pecado If del the hijo, child commits porque sin, está then the todavía a father su tutela, a su cuidado. will have the blame because he is Verso under his 17. authority. Apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiré, guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. That has taken off his hand from the poor, and has not received usury nor increase, has executed my judgments, has walked in my statutes. He shall not die for the iniquity of his father. He shall surely live. Bueno, Well, en los versos anteriores se está hablando the- de no oprimir al prójimo. In the anterior verses, it Entonces, says not to un oppress joven So a young man que tiene un padre malvado, that perverso, has a wicked, si el perverse joven guarda father, Torah, if the el young man joven keeps va a Torah, vivir then the young man will live, y el padre and morirá. the father shall die. Ahora, en el So, verso 20 verse 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. the soul that sinneth, it shall die. The son shall not bear the iniquity of the father, neither shall the father bear the iniquity of the son. The righteousness of the righteous shall be upon him, and the wickedness of the wicked shall be upon him. Entonces, si tu hijo se porta mal, So if your si tu child hijo dice misbehaves, majaderías, if your child si says tu hijo bad roba, words, if your miente, child es porque lo steals, está lies, aprendiendo de ti. it is Me because estoy he's refiriendo a un menor learning de it edad. from you if he is Entonces, underage. So Ahí sí eres culpable del pecado de tu in hijo this case you have y podría morir el hijo y el you are padre, guilty of your child's pero sin, no and en the cuanto son and que the father sean can die. mayores de edad. No, not so if the child is Ahora vamos con el verso an 21. adult. Mas Verse el 21. impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. But if the wicked will turn from all his sins that he has committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. Ahora, So, el Eterno es bueno, The Él everlasting perdona. Father Por is eso es good, he tiempo de hacer forgives. teshuvah, For that reason, it arrepentimiento. is time to Verso repent 2. teshuvah. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. All his transgressions that he had committed, they shall not be mentioned unto him, and his righteousness that he has done, he shall live.
Entonces, So, está hablando de hacer It arrepentimiento. is talking about Verso repenting. 28. 28. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Because he considereth and turneth away from all his transgressions that he had committed, and he shall surely live, he shall not die. Ahora, el verso 32. Verse Porque 32. no quiero la muerte del que muere, dice Yahweh el Adón, convertíos pues y viviréis. For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord Yahweh. Wherefore, turn yourselves and live. Entonces, esto ya lo ministré en otro audio. So I already ministered this Una in cosa es other la audio muerte teaching. espiritual y It otra is- cosa es la muerte física. There are two different deaths, physical and spiritual. Ahora, dice So, claramente, convertíos, arrepentirse It says, turn y se vive. and you shall live. Por eso yo grito For that y reason I voy a say, volver a gritar, and I will sigue la say, Torah de Yahweh y vivirás. follow the Torah of Yahweh, and Bendito you es el shall live. Abacados. Blessed be the Holy Ahora, Father. So un now, llamado a los que juegan con el Shabbat. this is a calling for those Que who play guardas un with Shabbat, Shabbat, that y they keep dejas de Shabbat venir y and otra stop coming. vez y no vas allá a la And quejila tampoco, Those that do not ni go te to the conectas en congregation vivo and do para not hacer watch el the Shabbat, service, vas a and they trabajar en transgress Shabbat, Shabbat, they compras y work in vendes en Shabbat, Shabbat, they buy and hablas sell on tus propias Shabbat, cosas en Shabbat. you speak your own Mucho words in cuidado. Shabbat, be En Ezequiel careful. 20 Ezekiel chapter 20, habla mucho sobre los días de it reposo. speaks about the days of Verso rest. 12. Verse 12. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal, subrayen, entre mí y ellos, para que supiese que yo soy Yahweh, de lo que los apartó. Moreover, also I gave them my Sabbaths, to be a sign between me and them, that they might know that I am Yahweh, that sanctify them. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. But the house of Israel rebelled against me in the wilderness. They walked not in my statutes, and they despised my judgments, which if a man do, he shall even live in them. And my Sabbaths they greatly polluted. Then I said, I would pour out my fury upon them in the wilderness to consume them. Entonces en el verso 12 dice So verse 12, el Eterno, yo les di mi día de reposo, The mis días de everlasting reposo Father por said, señal. I gave you my Sabbaths Pero en as el a sign. 13 But 13, empieza ya el Eterno the everlasting Father says, a exhortar a he través del is profeta exhorting que through se the prophet profanó el Shabbat. that they polluted the Verso the 16. Sabbath. Porque 16. desecharon mis decretos, los mandamientos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Because they despised my judgment and walked not in my statutes, but polluted my Sabbaths, for their heart went after their idols. Tu ídolo puede ser tu propio negocio, Your idol can be etcétera, your own etcétera, business, etcétera. etc. No necesitas tener You do monigotes, not need to have ídolos de otro images tipo, or idols o of other puedes ser kind. tú tu propio ídolo, Maybe you can be your own idol, etcétera, etcétera, and so etcétera. on Hay and so tantas forth. cosas There de are las que many ya hemos things hablado, that we amados. already spoke En el about. verso 20 dice, Verse 20. apartad mis días de reposo y serán por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim. And hallow my Sabbaths, and they shall be a sign between you and me, that you may know that I am Yahweh, your Elohim. En el verso 21, mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos, para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis días de reposo, dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Notwithstanding, the children rebelled against me. They walked not in my statutes, neither kept my judgments to do them. Which if a man do, he shall even live in them. They polluted my Sabbaths. Then I said, I would pour out my fury upon them, to accomplish my anger against them in the wilderness. Ahora, aquí en México hay un dicho Now here in Mexico we have a que saying dice así, that says, es que se le va a los ojos. the eyes go astray. Y aquí está, And here it verso says, 24. 24. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Because they had not executed my judgments, but had despised my statutes, and had polluted my Sabbaths. Their eyes were after their fathers' idols. Bueno, So, nosotros seguimos a Yahweh y We adoramos a follow Yahweh Yahweh, and we praise Yahweh. quien es Yahshua HaMashiach, He is Joshua guardamos el Shabbat. HaMashiach. We keep Shabbat. Si tú lo estás transgrediendo, If you transgress arrepiéntete. it, repent. Si no guardas bien If Rosh you Chodesh, do o not sea, no keep Rosh vienes a Chodesh, festejar la fiesta, you do not come más to bien celebrate the feast, arrepiéntete, repent. porque el tiempo es Because corto, es time muy is corto short, ya. very short. Ahora, So, en el caso de muchos in que the case of conocieron la many Torah, that knew the Torah, les parece carga it seems like no a los burden, mandamientos de hombres, sino No. la Torah.
not commandments of men. They think that the Torah is a burden. Y entonces dicen, So they say, yo quiero ser como antes, I want to be like before, como las like naciones. the nations. Aquí está, verso 32. 32. Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. And that which cometh into your mind shall not be at all that you say, we will be as the heathen, as the families of the countries, to serve wood and stone. Después vamos a hablar Later we que will uno de los speak about, precursores we will say that some of de the la fundación del Estado de Israel causes of the foundation of dijo, the people of yo me Israel quiero parecer a las said, naciones. I want to be Y like the él ya no nations. circuncidó a su hijo. And he didn't Lo circumcise his vamos a ver child. después. We will understand this Es que later. mira, todo lo que aunque estaba profetizado, It was porque el Eterno es el prophesied que manda, because the everlasting pero si Father las commands. cosas no se hacen bien, If things are siempre hay not done well, problemas. there are si problems todos always. hubieran entrado al pacto de la If Milá, everyone would todos have entered guardaran to the covenant Shabbat, of the Brit Milah, Israel ahorita sería if everyone would keep Shabbat, la mejor nación del mundo. Israel would now be the best nation of the world. ¿Esto qué quiere decir What does this mean? si nosotros somos Israel? We are Israel. No es estar hablando mal de Israel, We are not talking pero about si bad uno de los about precursores Israel, para que se fundara but Israel, one el of Estado de the Israel, founders of ya the no state of circuncidó a su Israel hijo. didn't circumcise his Ahora son. entiendes más o menos por qué está así la Now you situación. understand why the situation is right En el now. verso 38 Verse 38. dice, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Yahweh. And I will purge out from among you the rebels and them that transgress against me, and I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel, and you shall know that I am Yahweh. Ahora, si tú te dices Now mesiánico if you call yourself mesiánica, Messianic, y mencionas el nombre and bendito you mention de the holy Yahweh, name of Yahweh, por favor, please guarda bien la Torah, keep the Torah. porque si no profanas If el not, nombre. you Si tú profane transgredes el the Shabbat, name. If you transgress si vas en la Shabbat, calle y se te if van los you ojos por una go mujer, varón, in the street and se you hacen look malos on women, negocios, if etcétera. you lie in business, tengamos cuidado let con us todo be eso. careful Dice el with all this. 39, 39. y vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón, anda cada uno tras sus ídolos y servirles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi Kadosh nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. As for you, O house of Israel, thus said the Lord Adon Yahweh, go you, serve you every one of his idols, and hereafter also, if you will not hearken unto me, but pollute you my holy name, no more with your gifts and with your idols. Entonces, So, que no se use el nombre we should not de use the Yahweh, name of bendito Yahweh, es Él, blessed is y al He, mismo tiempo se esté and pecando. at the same No time commit profanemos sin. el nombre. Let us No not profanemos profane el the nombre. name. Let us not profane Vamos a the name. Ezequiel 21, verso 21. Turn to Ezekiel 21, verse Aquí 21. habla Here it speaks de alguna about situación de adivinación. a situation of divination. Dice 21:21, porque el rey de 21. Babilonia se ha detenido en una encrucijada al principio de los dos caminos para usar de adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. For the king of Babylon stood at the parting of the way, at the head of two ways, to use divination. He made his arrows bright. He consulted with images. He looked in the silver, in the Bueno. livery. Well, Lo voy a decir tal cual, así, para I que will se say entienda this por los nuevecitos. for the new ones, Nabucodonosor venía a atacar, Nebuchadnezzar came to kill, pero él podía atacar Tiro, but he could attack Amón Tyre, o Amnon, Jerusalén. or Jerusalem. cualquiera de las tres, Tiro, Amón o One of the Jerusalén. three, Jerusalén. Tyre, Entonces So, ellos utilizaban they used, aventar unas flechas they sent e ir arrows recogiendo and to pick them up, ciertas flechas y eso to indicaba la pick suerte. certain arrows, and this Por otro was, lado, on the other hand, dice aquí que It says here consultó a sus adivinos that he consulted his diviners. y and miró a sus ídolos, he eran looked. ídolos portátiles que llevaban, They were carrying como los muñequitos idols de ahora, like today, y también consultaban el and hígado. also they consulted the Eso hasta liver. la fecha lo hacen muchos brujos. Many Lo wizards hacen do muchos this. brujos Many para, wizards do this. supuestamente ellos son So, tontos, pues, they para are ver fools. si el hígado tiene X forma, They etcétera, check dicen, if the es por liver esto, has es por el certain otro. form. Entonces, So, algún día platicaremos One cosas de day esas, we will speak about pero these no things, profundizaremos porque but se trata we de will not be ministrar in Torah, no depth brujería. because we minister Torah and not Vamos witchcraft. por favor al capítulo 22 Turn to chapter 22. y aquí está hablando, si And here- voy rápido, voy quedando claro, había tres Do you lugares que understand? tenía que atacar, There were three places Nabucodonosor. that ¿Cuál era el primero? Nebuchadnezzar had to attack. el otro, el tercero,
Ahora, Now, en el capítulo 22 chapter 22, habla de que el Eterno siempre busca a quien interceda, the everlasting Father always ore, seeks those who quien se make postre, intercession, who quien pray, ayune. who bow down, who fast. Entonces, pongan atención, amados. Hay unos audios There is an audio teachings, que titulé that I called curso de tefilá, un curso a sobre la course oración, about prayer, pero también but also hay unos audios there are audio que le teachings titulé that I called intercesor. intercessory. Entonces escúchenlos, So, escúchenlos, listen to them. vuélvanse a llenar, Listen to them, vuélvanse a llenar otra vez de muchos listen to audios, them porque again, es la Torah, many la palabra del audios, Eterno. because it is the Torah, the word of the everlasting Verso Father. 30. Verse Y 30. busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. So, 22:30. chapter 22, verse 30. It says, And I Ezequiel. sought for a man among them that should make up a hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Ahora, So- vamos por favor al capítulo 23. Chapter 23. Bueno, pero de la cita anterior entonces So, tenemos que orar, we have to fast, interceder. to pray, Ahora, to make eso se intercession. da por bautismo del Ruach This is by HaKodesh. the gift of Eso the se Ruach da por HaKodesh. tevila del Ruach It is HaKodesh. by baptism Alguien of que es the llamado Ruach como un HaKodesh. intercesor, un Someone that is atalaya. called by an intercessor, Pero en sí watchman. todos tenemos que orar. But we all have to pray, ¿O no? right? Todos tenemos que orar. Otra cosa es So, que el we Eterno have to busque atalayas, The etc. everlasting Father looks for Ezequiel watchmen. 23, Ezekiel verso chapter 23, 28. verse 28. Aquí en el final vamos a Here, leer lo que at the leímos end. ayer. We will read Ezequiel 23, verso 28, porque así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí que yo entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma. Yo te entrego. Ah, So, for those said the Lord Yahweh, behold, I will deliver thee in the hand of them whom thou hatest, into the hand of them from whom thy mind is alienated. ahora dice, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. And they shall deal with thee hatefully, and shall take away all thy labor, and shall leave thee naked and bare, and the nakedness of thy whoredoms shall be discovered, both thy lewdness and thy whoredoms. Entonces, So, ¿qué es lo que hacían los reyes? what did the kings do? Ezequías fue un buen rey, pero Manasés su hijo Hezekiah no. was a good king, but ¿Qué es lo que Manasseh was hacían not. ellos? What did they do? Decían, bueno, They said, well, vamos a levantar estos altares. we are going to set up Y daban a these entender altars. que and el Elohim, el they- único Elohim vivo the y only verdadero, Elohim, no era living suficiente, que tenían que acudir a otros Elohim dioses. was not enough, and they had to Verso find the help of 30. other gods. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. Verse 30, I will do these things unto thee, because thou hast gone a whoring after the heathen, and because thou art polluted with their idols. Verso 31, en el camino de tu hermana anduviste, yo pues pondré su cáliz en tu mano. Thou hast walked in the way of thy sister, therefore I will give her cup in thine hand. Entonces eso se refiere a las profecías de Ezequiel 4. So it is referring to the prophecies of Y Ezekiel chapter entonces 4. agregó So 390 años de castigo a la casa de he Judá. added 390 years more punishment Eso to the lo house of vimos Judah. ayer. We studied Pueden this. repasar el video y los You can audios. el listen to the audio. video and listen to the audio teaching again. Vamos a Ezequiel 24 Ezekiel chapter 24. y aquí es donde Here el Eterno le It dice says- a Ezequiel, lo vimos ayer, it is where the everlasting Father que says to no llorara Ezekiel, por su esposa en He el commands capítulo him not to cry. 24, verso 16, que no 24, llorara, that he should not que no cry, se tapara su labio do superior, not cover que his se superior pusiera lip, su turbante, to put on the turban, o sea, que no guardara luto. to no mourning. Bueno, ¿por qué hace eso el Eterno? Why does the everlasting Father do this? En el caso de Oseas, In the case of que ya Hosea, está ese dos audios there en la are two página de audio internet, teachings in the website. él siempre pone a los profetas en su corazón He always puts el something sentir in the de él, prophet's de heart Yahweh. to feel. Entonces, hay cosas que el Eterno hace There are things that the con el everlasting Father profeta, does with los the prophet, profetas, the prophets, para que se sienta el dolor que siente el Eterno, valga la so redundancia. they can experience the pain that the everlasting Father feels. Bueno, eso lo estudiamos ayer. We studied this Ahora, yesterday, hasta so aquí termina el castigo a la casa de Judá. the punishment for the house of Judah ends here.
Y si And ustedes recuerdan, if you ayer les remember, comenté yesterday que en el I capítulo said 25 that in chapter empieza el juicio 25, hacia las naciones the gentiles, judgment to the Gentile nations starts. y por eso dice For en that el reason, verso 2, hijo verse de 2, hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Son of man, set thy face against the Ammonites and prophesy against them. En el verso 8, Verse 8, contra Moab. against Moab. En el verso 12, Verse 12, contra Edom. Vayan against subrayando, por Edom. favor. Please underline the words. Y sobre Edom, Over cuando Edom, hablemos de Obadiah, we are going to Abdías, speak about prophet vamos Obadiah. voy a explicarles otras cosas con más I will amplitud. explain more things to you. Ahora, en el So, verso 15, verse 15, contra filisteos. against the Philistines. En el capítulo 26, Chapter 26, empieza el castigo a Tiro. the punishment Por against eso Tyre. en el verso 2 For dice, that hijo de reason, hombre, verse 2, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea bien quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Son of man, because that Tyrus has said against Jerusalem, aha, she is broken, that she has the gates of the people, she is turned unto me, I shall be replenished, now is she laid waste. Ahora, por favor, pongan atención, no No, pequen, pay close attention. Ahim, Do not commit sin, manténganse en brothers. santidad. Live in Todo lo holiness. que tú ya tienes no lo Everything you pierdas. have, do not lose it, No sea que alguien robe tu corona, lest dice Yahshua, someone takes away your crown, says o nos Joshua. quitara la menorá, Or allá o let acá, us- el Eterno no lo permita. may the everlasting Father not take Entonces, away the menorah y from que luego us, los enemigos se burlan. because later the Por enemies eso make fun dice of us. aquí, So, está hablando, en el caso de Tiro, in the bueno, case of Tyre, Israel, Jerusalén era llena y va a quedar Jerusalem desierta. was full, and it is going to be laid waste. Recordemos lo que So, hicieron con Sansón. Lo voy a let us explicar así, remember para what they said, menciona así para que se What entienda. they did to Samson. Después él estaba en el molino y He todos was riéndose de él working, and everyone was porque mocking lo habían, him. lo habían hecho que se quedara ciego. He was blind. Ahora, en el capítulo 28 Chapter 28, es contra Sidón, against Sidon. pero quiero But que veamos algo aquí, I el want- capítulo 28 de Ezequiel. Chapter 28, Verso 12. verse 12. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Yahweh, el Adón, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say to him, Thus said the Lord Yahweh, Thou sealest up the psalm, full of wisdom and perfect in beauty. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, recuerdan, carbunclo, esmeralda y oro, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Thou hast been in Eden, the garden of Elohim. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Ahora, ¿recuerdan cuando ministré sobre Sennacherib? So remember when I Entonces, ministered about Sennacherib, entonces siempre So, el Eterno ponía de ejemplo, always the everlasting Father así como put cayó examples, Hasatán, vas a caer tú. just as Satan Así fell, como cayó you are going to Hasatán, fall. vas a caer tú. Just as Satan Cuando fell, you ministre are en going to el libro fall. de Abdías, When I vamos a minister ver the más book cosas of sobre Obadiah, Edom. we are going to Vamos a study entender more sobre Asiria. about Edom Vamos a and entender más Assyria. cosas, We, amados Sahim. we are going to understand Verso more things. 14, tú querubín grande protector, yo te puse en el Kadosh monte de Elohim, y estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Thou art the anointed cherub that covereth, and I said thee so. Thou wast upon the holy mountain of Elohim. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Thou wast perfect in thy ways, and in the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Elohim, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as a profane out of the mountain of Elohim, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti.
Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will also cause thee to the ground, and I will lay thee before kings, that they may behold thee. Entonces vamos a seguir viendo So we are que el going to Eterno continue siempre pone el studying. ejemplo de Hasatán, The everlasting Father contra always los puts reyes the example of que Satan against the kings se creyeron ellos, como en el caso del that faraón. believed. El For faraón example, decía que Pharaoh. él había creado el Nilo. Pharaoh said that he created Por eso the en el Nile. capítulo 29, For that verso reason, 3, chapter 29, verse 3, dice, habla y di, así ha dicho Yahweh el Adón, aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Speak and say, thus said the Lord Yahweh, behold, I am against thee, Pharaoh, king of Egypt, the great dragon that lieth in the midst of his river, which has said, my river is my own, and I have made it for myself. Entonces el faraón decía, yo So hice el Pharaoh Nilo. said, I made the Nile. No, No. se demostró que ni sus magos pudieron hacer un piojo. Not even his magicians were able to make. Eso lo lies. encuentras en los 5 libros de You Moshe. find these in the 5 que ya books están of en la Moses página de internet. that are available in the websites. Ahora, So sigue el juicio the contra judgment entonces Tiro, continues Sidón against y Tyre, Egipto. Sidon, and Egypt. Y en el capítulo 33 Chapter 33. es cuando empiezan las bendiciones para Israel. The blessings start for Israel. Y decía yo que del capítulo And 40 en I adelante said from es chapter el 40 nuevo on, orden the new que order, marca el Eterno para Israel. the new order that the everlasting Ahora, Father commands for Israel. Estas citas, These muchos verses, hermanos, Jajim se las saben. Many brothers know these verses. Ezequiel 33, Ezekiel chapter vino a mí 33. palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por avisador o atalaya. Again, the word of Yahweh came to me, saying, Son of man, speak to the children of thy people, and say to them, When I bring the sword upon a land, if the people of the land take a man of their coasts, and set him for their watchman, Realmente eran hombres in reality, apartados que tocaban el they were shofar set apart men y to sound the shofar. estaban de vigilia, de guardia, They were y si watching. veían venir If al they- enemigo tocaban el If shofar. they saw the enemy coming, they sounded the shofar. El verso 3, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocar el shofar y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido del shofar y no se apercibiere y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Verse 3, If when he seeth the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people, then whosoever heareth the sound of the trumpet and taketh no warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. El sonido del shofar oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. He heard the sound of the trumpet and took no warning, his blood shall be upon him, but he that taketh warning shall deliver his soul. Pero si el adontoquea viere venir la espada y no tocar el shofar y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya, del avisador. If the watchmen see the sword come and blow not the shofar, and the people be not warned, if the sword come and take any person from among them, he is taken away in his iniquity, his blood will I require at the watchman's hand. Ahora en el verso 7, Verse 7, a ti pues hijo de hombre te he puesto por avisador o atalaya a la casa de Israel y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. So thou, O son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel, therefore thou shalt hear the word of my mouth and warn them from me. Ahora, So a cada uno de nosotros nos ha puesto por atalayas, he has set us as watchers, independientemente de los dones, independently from the talentos gifts, que tenga cada talents quien. that each Pero one of tenemos us que has. avisar, amados But aquí. we have to Tenemos que warn. avisar, We tenemos have que to avisar, warn. tenemos que We avisar. have to warn. Entonces, So, que la sangre de la gente que muera en pecado the blood of people that die in sin, no sea sobre nuestra cabeza. may it not be upon Nosotros our sigamos heads. anunciando We should la continue bendita announcing Torah. the Holy Torah de Yahweh, of Yahshua Yahweh, Mashiach. Yahshua HaMashiach. En el verso 11 Verse 11, habla pues de que el Eterno es bueno it says that the y everlasting de Father que is su good compasión es and para that siempre. His mercy endures forever.
Diles, vivo yo, dice Yahweh el Adón, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Say unto them, As I live, saith the Lord Yahweh, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn you your evil ways, and why will you die, O house of Israel? Entonces, si el Eterno me puso acá, So the everlasting yo Father tengo que set estar me here. atalayando, I have to avisando, warn, avisando, I have to warn, arrepiéntete. repent. Es lo que se ha hecho This is what we do en cada culto, in each en cada service, tema in de los each audios. teaching. In each No audio hay uno teaching. solo que no There is no se haga la single audio invitación a teaching arrepentirse. where we do not invite people to repent. Y mucha gente dice, And pero many ya me people say, arrepentí, well, este que I already tanto repented. nesea o es un necio, Why does ¿qué he me voy a tell me arrepentir? to repent a lot of No, el times? problema es que todavía tiene pecado, No, the problem orgullo, is that this person still avaricia, has sin, codicia, pride, lujuria, covetousness, greediness, etc. lust, No se and so on and so arrepiente. forth. This person does Muy not pocos repent. son los que realmente guardan bien Few la people santidad. are those that really live in holiness. Bueno, Well, en el verso 32 verse decíamos 32, que lo oían con bonita voz a They- Ezequiel Ezekiel had a pleasant como un voice cantor de as a amores, singer of pero no lovely le hacían songs, caso. but they didn't Y obey aquí que him. tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. And lo, thou art unto them a very lovely song of one that has pleasant voice and can play well on an instrument. For Ahora, they hear thy perdón, words, but they do está not bien, do them. Perdón. Ahora, el capítulo So, 34 chapter 34, es una amonestación it is a los Roim. a molestation against the Roim. Vino a mi palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los Roim, los pastores de Israel, profetiza y diles a los pastores, así ha dicho Yahweh el Adón. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? And the word of Yahweh came to me, saying, Son of man, prophesy against the shepherds of Israel. Prophesy and say to them, Thus said Yahweh, Adon, unto the shepherds, Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves. Should not the shepherds feed the flocks? ¿Qué tiene que hacer un roe? What does a roy have Orar. to do? Pray Por el rebaño, for the flock, ayunar por el rebaño, to fast for the flock, interceder por el to rebaño, make intercession for ministrar the al flock, rebaño, to minister no the flock, quitarle el dinero not to take al away rebaño. from the flock. Dice el verso 3, comer la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. You eat the fat and you clothe with wool, you kill them that are fed, but you feed not the flock. No fortaleciste las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la que pericarbantada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. The diseased have you not strengthened, neither you have healed that which was sick, neither have you bound up that which was broken, neither have you brought again that which was driven away, neither have you sought that which was lost, but with force and with cruelty have you ruled them. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. And they were scattered because there is no shepherd, and they became meat for all the beasts of the field when they were scattered. Bueno, el Eterno ha puesto en nuestro corazón a Well, un grupo de pastores, Well, the de everlasting Roim, Father has put in a group orar, of ayunar, to si pray, hay una to fast. oveja, perdón, If que there está is enferma, a sheep se le that is bendice, sick, se we ora, bless him, se we le pray ayuda for him, económicamente, we bendito es help Yahshua him Mashiach. economically, blessed be Joshua Si hay alguien que HaMashiach. ya no viene a la If there congregación, is someone that does not come to the congregation, rápido hermano, quickly, ve a ver por qué ya no quickly, viene este brother, hermano, tell me why this o- brother does o not yo come voy en anymore, su momento, or I go. etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Pero el dicho de los But Jezabeles the saying of siempre the va a ser, Jezebels will be, no hay amor. there is no love. No digas eso nunca, Do not tú, say this never. No hay amor, porque aquí There sí is hay no amor. love, because there is Y love. bastante amor. And there is a lot Por of eso se love. te exhorta For que that dejes tu reason, cochino we pecado. exhort Nada más con eso. so you Es turn amor. away from sin. This Si is no love. me interesara, ni siquiera te diría If eso. I do not care for you, then I Entonces, do not yo sé que tell hay you to Kadoshim, repent. Kadoshot, But I know there are holy brothers and pero sisters. no es falta de amor. This is not lack Se of les ha love. atendido a todos We have helped you. que all yo no of esté you. de acuerdo con la lujuria y I las do not agree fornicaciones with de lust muchos and que fornication se of many fueron. that went Eso no away. es falta de amor. Yo no This quiero is not lack compartir of su love. asqueroso I do pecado. not want to share No their me nasty interesa. sin. I do not care. Entonces,
el 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. My sheep wandered through all the mountains, upon every high hill, yea, my flock was scattered upon all the face of the earth, and no did search and seek after them. Entonces viene una reprenda del Eterno, So the rebuke of the verso everlasting 7, Father, verse por 7. tanto, pastores, oíd la palabra de Yahweh. Therefore you shepherds, hear the word of Yahweh. Vivo yo, ha dicho Yahweh el Adón, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. As I live, said Yahweh Adon, surely because my flock became a prey, and my flock became meat to every beast of the field, because there was no shepherd, neither did my shepherds search for my flock, but when the shepherds fed themselves and fed not my flock. Y en el verso 10, Verse 10, el Eterno va a demandar the las everlasting Father ovejas will de demand su the mano. flocks of his hand. Él va a apacentar sus ovejas. He will help En el his verso flock. 11, Verse 11, Él las reconoce. he knows his Él es el flock. pastor de He pastores. is the shepherd of shepherds. Él las va a reconocer. And he will Y recognize en el his verso sheep. 12 las va a Verse librar 12, de todo mal. he will deliver them from Y dice el evil. verso 13, And verse y 13, yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, aleluya, y las apacentaré en los montes de Israel, aleluya, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. and I will bring them out of the people, and gather them from the countries, and I will bring them to their own land, and feed them upon the mountains of Israel, and rivers, and by all the inhabited places of the country. Entonces, todo lo que resta del capítulo 34 So the remaining part of chapter 34, es que el Eterno va a dar buenos pastos, the everlasting Father will Él give va a good apacentar al pasture. rebaño porque He vendrá will Yahshua Hamashiach. feed the flock, because Joshua HaMashiach En el will verso come. 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Yahweh el Adón. I will feed my flock, and I will cause them to lie down, said Yahweh, Adon. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré a la pericabrantada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and I will bind up that which was broken, and I will strengthen that which was sick. But I will destroy the fat and the strong, I will feed them with judgment. Ahora, es que en un rebaño, In a flock, unas ovejas se van a querer aprovechar de otras. A eso se some refiere este sheep pasú. will try to take advantage of others. Entonces, So, hay hermanos que son muy There are trabajadores, brothers that work hay otros que very no, hard, some others hay do otros que not. se enferman, Some others hay get que sick. ayudarlos We have to económicamente, help them pero hay gente que economically. está sana y But there are fuerte people that y aún are así pide healthy dinero a and los strong, demás. and they ask Eso es for money to reprobable, others. eso no This debe de is ser. not good. Verso 29, y 29. levantaré para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. And I will raise up for them a plant of renown, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the heathen any more. Y sabrán que yo, Yahweh, su Elohim, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Yahweh el Adón. Thus shall they know that I, Yahweh, their Elohim, am with them, that they, even the house of Israel, are my people, said the Lord Yahweh. Entonces, en el verso 31 está Verse diciendo 34 it says que las ovejas son hombres. that the flock are men. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo, vuestro Elohim, dice Yahweh el Adón. And ye my flock, the flock of my pasture, are men, and I am your Elohim, said Adon Yahweh. Ahora, So, quiero que veamos con mucha madurez I want you to understand el this capítulo with 35. maturity. Siempre ha Chapter habido 36. pleitos por la tierra. There have always been fights Vino a for mí the palabra de land. Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Verse 36. It says also, Thou son of man, prophesy to the mountains of Israel, and say, You mountains of Israel, hear the word of Yahweh. Y dile así ha dicho Yahweh el Adón, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. 35, 3. 35, verse 3, and say unto it, Thus said Yahweh Adon, Behold, O Mount Seir, I am against thee, and I will stretch out my hand against thee, and I will make thee most desolate.
Dice el verso 4, a tus ciudades asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy Yahweh, por cuanto tuviste enemistad perpetua, o sea, para siempre, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. And I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate, and thou shalt know that I am Yahweh, because thou hast had perpetual hatred, and hast shed the blood of the children by the force of the sword in the time of their calamity, in the time of their iniquity, Hananet. Verso 6, por tanto vivo yo, dice Yahweh el Adón, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá. Therefore, as I live, said Yahweh Adon, I will prepare thee unto you blood. Blood shall pursue thee. Thou hast not hated blood, even blood shall pursue thee. Y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga. Thus I will make the Mount Seir most desolate, cut off from him that passeth out, and him that returneth. Y llenaré sus montes de sus muertos, en tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. And I will fill the mountains with slain men, in thy hills and in thy valleys, and in all thy rivers shall they fall that are slain with the sword. Yo te pondré en asolamiento perpetuo y tu ciudad por siempre, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Yahweh. And I will make the perpetual desolations, and thy cities shall not return, and you shall know that I am Yahweh. Ahora pongan atención en el 10, So pay close attention to 10. y voy terminando. I am about Por to cuanto finish. dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando ahí Yahweh. Because thou hast said, these two nations and these two countries shall be mine, and we will possess it, whereas Yahweh was there. ¿Qué es lo que dicen los árabes? What do the Arabs ¿Qué es say? lo que dice el Islam? What do Es Islam esto. say? Es esto. This. Nos pertenece todo. Everything belongs to us. Y ellos, aunque Israel vaya cediendo más Even territorio, if Israel será, gives more el territory, Eterno se aira the más, everlasting se Father enoja is más, more y si wrath. entregan más territorio, If they se deliver va a ir más, more a irar más, territory, el Eterno se the va a enojar everlasting más, Father will get more porque angry. aunque se diera mucho territorio a Israel, Even though el Israel gobierno would de give, Israel, even though the government of Israel would give a lot of el territory, Islam no se va a quedar tranquilo. Ellos van a Islam decir, will not no, be no, quiet. yo no They quiero will say, una no, tercera parte, I do not ni want dos a third terceras part partes, or yo quiero two-thirds. todo. I want all Ellos of quieren it. todo, They want all. pero ellos se van a quedar But sin nada. they will be left La with tierra es de nothing. Israel. The land belongs to Israel. Por tanto, vivo yo, dice Yahweh el Adón, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando yo te juzgue. Therefore, as I live, said the Lord Yahweh, I will live and do according to thy anger and according to thy envy, which thou hast used out of thy hatred against them, and I will make myself known among them. Y sabrás que yo, Yahweh, he oído todas tus injurias que proferiste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos nos han sido dados para que los devoremos. When I have judged thee, and thou shalt know that I am Yahweh, and I have heard all thy blasphemies which thou hast spoken against the mountains of Israel, saying, they are laid desolate, they are given us to consume. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, multiplicasteis contra mí vuestras palabras, yo lo oí. Thus said your mouth, you have boasted against me, and have multiplied your words against me. I have heard them. Bendito es el Abacadush. Blessed be the Holy Father. Así ha dicho Yahweh el Adón. Thus Para que has toda la Yahweh tierra said, se regocigue, yo te haré una desolación. As thus said Yahweh, when the whole earth rejoiceth, I will make thee desolate. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré a ti. Asolado será el monte de Seir, y todo Edom, subraya, la tierra de Esaf. Estamos hablando de Esaf, We are talking about de los Esau, descendientes de the Saúl. descendants of Esau. Todo él, y sabrán que yo soy Yahweh. And thou didst rejoice at the inheritance of the house of Israel, because it was desolate. So will Ahora, I do unto thee, thou shalt be desolate, O Mount Seir, and all Edomia, even all of it, and they shall know that I am Yahweh. Ahora, So esto lo estamos viendo, we are studying this bueno, es de siempre, pero lo estamos from viendo always, ahora but we see this now con más fuerza. with more intensity. Entonces, espérense un poquito So wait a moment. para que vayamos ministrando los otros profetas. So we minister the Y entonces next vamos prophets. a armar un super rompecabezas, we por así will decirlo,
Aram the apostle, y vamos a entender mejor. and we will understand Sí, better. ahora Well, entiendo más yes, todavía now I Edom, understand porque even more Edom, porque why Esab, Edom, why Esau, porque Rebeca, why las dos Rebecca, naciones. the two nations. ¿Quién recuerda todo eso? Who remembers all Están las that? parashot en los, It is in sí, the en los 5 parashot, libros de in the Moshe. 5 books of Moses. Entonces, lo que sí So, quiero, por favor, amados Sahim, Dear brothers, subrayen please, el verso 35, I want you capítulo to 35, verso underline 2. chapter Hijo de 35, hombre, pon verse tu 2. rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Son of man, set thy face against Mount Seir and prophesy against it. Ese monte That hasta la mount, fecha está al sureste del Mar Until Muerto. now, it is in the south of the Dead Sea. Entonces, es So, It importante is very que important todos los hermanos que vayan a that all the Israel brothers that go to Israel vayan totalmente con ojos hebreos, lógico, go with Hebrew eyes, y of digan, course, and say, sí, esto yes, es por esto, esto es this por is esto, the- aquí está esto, this aquí is está el otro. the Muchas reason. cosas ya no están, many things do not pero exist, se graba but más en la mente muchas cosas. many things Que el Eterno nos conceda may the ir everlasting rápido a Father Israel. allow us to go to Israel. Miren, So, verso 10 y termino. verse 10. ¿Tiene el verso 10? Verse 10. Por cuanto dijiste, las dos naciones y las dos tierras serán mías. Because thou hast said, these two nations and these two countries shall be mine. Rebeca entonces So Rebekah then sentía felt mucho dolor pain. y entonces So fue a consultar a Yahweh. she consulted ¿Es así? Yahweh. ¿Y qué le dijo Yahweh? What did Dos Yahweh naciones tell her? hay en tu vientre. There are A ver, repitan nations eso. in your womb. Bueno, ese es el verso 10. This is verse 10. Entonces, So, lo que siempre ha tratado de hacer, So lo que siempre ha tratado de hacer, what Esab, what es Esau decir, has tried no, to do is todo es mío. no, everything todo is es mine. mío. Everything is mine. No, No. no, ellos se van a quedar sin nada. They will be left with Ellos se van a nothing. quedar sin nada They will be left with y nothing. vamos a ver cosas después. Later we're going to study things. Primeramente el If Eterno, the everlasting Father will, el día miércoles, on Wednesday vamos a ir mejor en este orden. we are going to follow this order. Vamos a terminar primeramente el Eterno el miércoles, If the Ezequiel, everlasting Father, we will end Ezekiel on y Wednesday. aunque empiece yo otro profeta, se haría un I corte del video will start para que another empecemos prophet. con el siguiente So profeta, we start uf, with the y nos next vamos a prophet, gozar, and we are going to rejoice porque realmente because todo because enfoca everything a que viene focuses Yahshua HaMashiach that Joshua HaMashiach is y que coming viene pronto. and that he's coming soon. Entonces, amados, pónganse a estudiar los videos, Study los the audios. Todos audio estos teachings. estudios están siendo filmados, These audio teachings están are siendo recorded. grabados They are con su traducción al filmed, inglés translated to para que English, se pueda entender so mejor you todo can esto. understand this better. Ahora, Now, pongan mucha pay atención. close attention. Pónganse de pie todos, por Stand on favor. your Quiero feet, decirles please. I algo. want to tell you something. Hay muchos edomitas, There are many edomitas Edomites que se hacen pasar that por israelitas, are supposedly Israelites. que supuestamente entran al pacto They de la Milá, supposedly enter to the Brit-Milá, covenant of the Brit hacen Milah. tevilá, They hacen tevilá, liberación They demoníaca, do demonic pero deliverance, no son but they are israelitas, not son Israelites. edomitas. They are Edomites. Entonces, hay muchas formas de So, reconocer un There are edomita, many ways to recognize an Edomite. pero una but manera sencilla es A esta. simple way is this. Pongan atención allá Pay todos close los attention, pastores, all the por favor. pastors. Mucha atención todos los Pay close pastores y attention, the acá, pastors hermanos, and brothers, todos aquellos que all han those venido that have come y que quieren usurpar el poder, and that want to take, la autoridad que tiene el ROE, they want to o take los the position ancianos, of the roe o or the es que elders, yo esto, yo el otro, because this or that. todos han sido edomitas. All those are Edomites. No son israelitas, They are not Israelites. son edomitas, They are Edomites. son descendientes de They Esab are descendants of y ellos Esau, nos odian and they hate us porque odian a because Israel. they hate Y tú, Israel. y tú, y tú, You, y todos you, aquí y and allá you, everyone here and there, somos Israel. we are Israel. Aleluya, aleluya.